Y ahora vamos a buscar nuestro programa. Vamos a ver dónde está, que se me perdió. Aquí está. Bueno, resulta que ahora nosotros estudiamos hasta la parte pasada lo que era la función compuesta, surjectiva, inversa, y esa situación nos va a llevar a nosotros a la segunda prueba, que es la semana que viene. El día de hoy vamos a estudiar las propiedades de la sumatoria, lo que representa un conjunto inductivo y el principio de inducción, el factorial de un número, el coeficiente binomial y el teorema del binomio, los números complejos, sus operaciones, y el teorema fundamental del álgebra. Esa es la tercera unidad. La cuarta unidad, bueno, me faltan las raíces polinómicas. Y la cuarta unidad sería la parte de matrices. Esta es la parte más importante. Pero por cuestiones de tiempo vamos a ver hasta dónde podemos llegar con respecto a esto. Entonces vamos a comenzar ya con la parte de las sumatorias, como habíamos dicho allí, ¿no? Las propiedades de la sumatoria. Para eso nosotros necesitamos algo que se llama la notación sigma. Entonces voy a colocar por acá, primero, unidad número 3. Entonces vamos con la notación sigma. Esto de notación sigma es una letra griega que me resume a mí cómo yo puedo sumar términos de una sucesión. Por ejemplo, yo puedo tener una sucesión de números. Esa sucesión de números puede estar formado por un término que yo llamo el término de posición 1 o A sub 1, coma, un término de posición A sub 2. Disculpe, profesor. Sí. Disculpe, pero no estoy seguro de... Me parece que algo así como en la clase anterior que habíamos tenido, había dicho que teníamos algún contenido pendiente que tendríamos que ver en esta clase. No estoy seguro si es lo que en este momento vamos a ver, que es algo así como tenemos que ver ecuaciones exponenciales de logaritmo y seno, coseno, tangente, o eso es lo que vamos a ver, pero que va a ser en esta unidad nueva. No, tenemos pendiente la parte del seno y coseno. Ah, Pero vale. sí, tenemos pendiente eso porque nosotros estudiamos en la clase anterior lo que era la exponencial y los logaritmos con algunas ecuaciones. Pero tenemos pendiente la parte de seno y coseno que decidí que lo voy a estudiar con la parte de los complejos. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces, gracias por la No, gracias a usted aclaración. por recordar, pero se lo había, es decir, se lo había olvidado, pero la parte de la función seno y coseno la vamos a estudiar dentro de los complejos. Bueno, yo tengo una sucesión de términos. A sub 1, a sub 2, a sub 3, punto suspensivo hasta el término a sub n, coma, punto suspensivo. Si ustedes ven acá, yo tengo acá una seguidilla de números. Por ejemplo, si yo estoy hablando del conjunto de los números naturales, yo puedo decir que eso es una sucesión que la puedo escribir como 1, 2, 3, punto suspensivo, n, n más 1, coma, punto suspensivo, y se va al infinito. Es decir, que en todo caso aquí se va a necesitar, como quien dice, un término de la forma a sub n que va a representar el término general de esa expresión. Por ejemplo, si yo tengo que el término general de una expresión es de la forma 1 sobre n, y yo digo que n es un número que pertenece al conjunto de los números enteros, yo puedo describir que el término a sub 1 es de la forma 1 sobre 1, que el término a sub 2 es de la forma 1 dividido en 2,
que el término a sub 3 es de la forma 1 dividido en 3. Y así sucesivamente hasta que yo llevo al término a sub n, que es 1 sobre n. Pero como el conjunto de los números, perdón, estoy trabajando con los enteros positivos, sin el cero, disculpen. Pero como esta expresión sigue hasta el infinito, yo puedo escribir acá 3 puntos suspensivos para que indicar de que hay más términos. Es decir, que el primer número sería el 1 que tengo yo acá. El segundo número sería el 1 sobre 2, que sería este término. El otro sería el 1 sobre 3, el 1 sobre 4, punto suspensivo, 1 sobre n, punto suspensivo. Esto que está representado aquí es lo que nosotros llamamos una sucesión. ¿Ok? Pero las sucesiones ustedes las van a estudiar en todo caso en un curso de cálculo, donde ustedes van a ver cómo se construye una sucesión y cómo se construyen los límites de convergencia de una sucesión. Ahora, resulta que si yo tengo términos de una sucesión, yo los puedo sumar. Y la forma de sumarlo va a ser con esta letra que yo voy a escribir ahora acá, que es la letra sigma. Esta letra sigma, que es como una M en forma vertical, va a tener un límite abajo y va a tener un límite arriba. Este límite es de donde se va a comenzar a escribir los términos de la sumatoria. Y este va a ser hasta dónde van a llegar. En otras palabras, inicio y final. Recuerden, esta letra griega significa sigma. Si yo coloco aquí en su argumento a sub k, yo puedo ir variando y decir a sub 1, como es una suma, a sub 2, a sub 3, punto suspensivo, llego hasta el término a sub n, porque aquí es donde está descrito. Es decir, que aquí tengo la suma de n términos. Entonces, esta letra que yo tengo representada acá es la letra sigma. Ahora, cuando nosotros definamos otras cosas que necesitamos, nos vamos a ir al programa de WX máxima para que vean cómo se trabaja esto. Ya teniendo esto, yo puedo generalizar algunos ejemplos. Vamos a suponer que a mí me dicen encontrar la suma de, y le doy parte A. En esa parte A voy a colocar la sumatoria, que ya no la vamos a llamar sigma, sino sumatoria, desde k igual a 1 hasta 5 de k elevado al cuadrado. Eso quiere decir de que el k que va a comenzar en 1 va a terminar en 5, pero lo voy a elevar al cuadrado. Quiere decir que tengo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Si yo saco las cuentas de todo esto, aquí es 25, aquí es 16, aquí es 9, aquí es 4, aquí es 1, y esa suma me da 55. Esto se puede leer como la sumatoria del término k al cuadrado desde k igual 1 hasta 5. Yo puedo tener otro ejemplo donde yo especifique ahora otra sumatoria, y la sumatoria la voy a comenzar ahora con otra letra que la voy a llamar j igual a 3 hasta 5. No necesariamente tiene que ser 5, puede ser otro número. Y voy a escribir aquí que el término que está generando esta sumatoria es 1 sobre j. Quiere decir que si yo voy a sustituir por el primer término, que es el inicial acá, esto me queda 1 sobre 3. El que sigue sería 1 sobre 4. Y el último sería 1 sobre 5. Indudablemente que si yo saco el mínimo común múltiplo, aquí es 60.
y sacando las cuentas respectivas, esto me da 47 dividido por 60. Tomemos otra hoja para hacer otro ejemplo. Supongamos que yo ahora tengo otra sumatoria. Yo tengo ahora la sumatoria y voy a decir acá, desde i igual a 5, fíjense que estoy variando no solo la letra, sino el valor de aquí, hasta el número 10. ¿De quién? Del término i. Quiere decir que si yo voy a sustituir, el primer término es 5, luego 6, 7, 8, 9 y finalmente 10. Si yo saco las cuentas de esto, si no nos hemos equivocado, nos debe dar 45. Profesor, ¿puedo hacer una acotación? Claro, Vale, primero que nada, ¿el sigma solamente nos permite que todos estos valores se sumen? ¿O existe solamente con sigma? ¿O debe existir otro símbolo para, por ejemplo, multiplicar, dividir, ese tipo de cosas? sí, para multiplicar existe otro que se llama la productoria. Y ese normalmente se escribe con la letra pi mayúscula y se escribe igual el índice. Por ejemplo, desde i igual 1 hasta 3, y aquí yo escribo i, entonces yo tendría que decir 1 que multiplica 2 y que multiplica 3 y eso me da 6. Ya, pero Pero podría decir que en este caso pueden decir que sigma sí, se sirve solamente para sumar estos valores es consecutivos, ¿no? exactamente, sí. Esto es necesario porque resulta que cuando uno va a estudiar las integrales son sumas finitas. Entonces, cuando uno hace una integral en cálculo, lo que está haciendo es sumar. Y cuando uno está haciendo el estudio de series, lo que está haciendo uno es sumar. No es que la productoria no sea importante, sino que dentro de nuestro programa la sumatoria tiene mayor preponderancia. Vale, segunda acotación. Podríamos decir que básicamente como sigma es como un programa o sea, básicamente como una programa, ¿no? Podríamos decirlo de una manera. Desde cierto punto, por ejemplo, estamos indicando el valor de que queremos que empiece hasta el valor que queremos que termine. Y después colocamos entre medio el sigma qué clase de operación se va a realizar para que al final nos dé el resultado que buscamos, ¿no? Exacto, esa es la idea fundamental. Sigma es un operador y como es un operador lo que te indica es de dónde a dónde vas a trabajar y con respecto a qué fórmula lo vas a hacer. Vale, gracias por aclarar Muy dudas. bien. Yo tengo otra sumatoria aquí que comienza en i igual 1 hasta 6, pero ahora coloco el número 2 que es una constante. Cuando ocurre esto, que yo tengo una constante que no tengo un término, aquí simplemente lo que dice es que el 2 lo voy a sumar desde 1 hasta 6. Es decir, tengo 2, le vuelvo a sumar 2, le vuelvo a sumar 2, van 3, 4, 5 y 6. Si yo sumo todo eso, eso me da como resultado 12 en la expresión. Ahora, no solo se puede escribir de izquierda a derecha con esta expresión, también puede ser en sentido contrario. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen escribir con notación sigma las siguientes expresiones. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo aquí un desarrollo de una suma 1 elevado a la 3, 2 elevado a la 3, 4 elevado a la, perdón, 3 elevado a la 3, 4 elevado a la 3, 5 elevado a la 3, 6 elevado a la 3, 7 elevado a la 3, esto debe tener una forma de sumatoria. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir la fórmula de la sumatoria. Y si nosotros vemos acá, aquí
yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Quiere decir que aquí yo puedo escribir un n y arriba todo esto está elevado a la 3. Y puedo decir que el n va a comenzar en 1 para que me dé el primer término y va a terminar ¿dónde? En 7 para que me dé el último término. Y esta es la forma de escribir la notación sigma para un desarrollo. Ahora, no solo lo puedo escribir de esa manera. Si yo, por ejemplo, tengo otro, por decir algo, la raíz de 3 más la raíz de 4 más la raíz de 5 más punto suspensivo más la raíz de 77, yo quiero saber cuál es la fórmula sigma de esto, es decir, la sumatoria. Observen que tengo 3, tengo 4, tengo 5. Ya estos tres términos me dicen de que comienza en 3 y es consecutivo y llega hasta 77. Y el comportamiento de cada uno de los términos tiene una raíz. Entonces uno puede escribir la sumatoria. Vamos a suponer que ahora yo no lo hago con n, sino que lo hago con k. Y digo, desde k igual a 3, que es donde comienza, hasta 77, que es donde finaliza. Y aquí yo tendría que escribir la raíz cuadrada de k, de tal manera que cuando yo sustituyo el k inicial aquí, me da el primer término y así sucesivamente los términos de esa expresión. Ahora, algunos de ustedes dirán, ¿y será la única forma de poder escribir esto? No, existen formas alternativas. Otra forma de verlo es que yo diga acá que esto es la sumatoria y digo la raíz cuadrada y voy a escribir aquí k más 3. Pero ahora voy a comenzar aquí con k igual a 0 y voy a llegar aquí hasta el número 74. De tal manera que cuando yo tengo el 74 y lo sustituyo aquí, al sumarle 3, me queda el último término que es el 77. Y si yo sustituyo k igual a 0 aquí, resulta que esto también me da el mismo resultado. Ah, pero no solo así, también yo puedo escribir la sumatoria desde k igual a 1 hasta 75. Y aquí yo puedo escribir la raíz cuadrada, pero en vez de escribir k más 3 o k, escribo k más 2. De tal manera que cuando yo sustituyo el 1 aquí, me queda el primer elemento. Y cuando sustituyo 75 aquí, me queda el último elemento. En otras palabras, yo tengo aquí una suma de términos que comienza en la raíz de 3, termina en la raíz de 77 y tiene tres formas de escribirse. Esta que está aquí, esta que está acá y esta que está acá, que representan en todo caso lo mismo a la hora de poder sumar. Aunque se me permite añadirlo, creo que en realidad habría más de mínimo unas 70 maneras de escribirlo, porque si vamos Sí, añadiendo el tema de sumar, o incluso sumar, incluso podríamos colocarle K más cierto valor de números y todo eso, pero está sí, es la interesante. idea. La idea es que ustedes vean que cuando yo tengo una suma de términos de una sucesión, esa suma de términos yo la puedo escribir de diferentes formas. Y eso me va a ayudar y me va a permitir a mí resolver problemas de diferente índole. Vamos a suponer que ahora nosotros entramos, no a suponer, sino que entramos a las propiedades. En esas propiedades, nosotros vamos a suponer de que yo tengo varias sucesiones. Por ejemplo, tengo una sucesión que comienza en A1, A sub 2, A sub 3, punto suspensivo. ¿Hasta dónde llega? No lo sé. Y yo tengo aquí otra sucesión, B sub 1, B sub 2, B sub 3, punto suspensivo. Estas dos expresiones que están acá son
sucesiones. Estas sucesiones es como decir estos términos que están acá, pero con comas, o estos términos que están acá, pero con comas, porque aquí lo que estoy yo es sumando. Pero si yo tengo dos sucesiones que están descritas de esta forma, ¿cierto? Y yo tengo que n es un entero positivo y C pertenece al conjunto de los números reales, yo puedo tener aquí una primera propiedad. Esa primera propiedad lo que me dice es que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k más b sub k, yo lo puedo escribir como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k más la sumatoria desde k igual 1 hasta n de b sub k. Es decir, la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. Yo lo puedo separar de esa forma. Segunda instancia de esto. Es como una raíz entonces. ¿Ah? Es como una raíz, o sea que la puedo separar y juntar. Exactamente. La puedo asociar inclusive. Si yo tengo k igual 1 hasta n, pero ahora de a sub k, perdón, de a sub k menos b sub k, lo mismo ocurre acá. Escribo la sumatoria, ya va, que se me pega aquí el cursor. Yo escribo la sumatoria desde k igual 1 hasta n del elemento a sub k menos la sumatoria, ya va, es que se pega allí. Desde k igual 1 hasta n de b sub k. También yo puedo tener aquí la sumatoria desde k igual 1 hasta n de una constante c que multiplica al término a sub k. Y eso lo puedo escribir como c por la sumatoria desde k igual 1 hasta n del término a sub k. Por supuesto que existen más propiedades, pero nosotros vamos a trabajar en todo caso con este estilo de propiedades. Ya teniendo eso claro, entonces ya sabemos nosotros que yo puedo tener, me voy al principio, una sucesión y que los términos de esa sucesión, que pueden estar descritos de acuerdo a una fórmula, yo los puedo sumar. Esa suma la doy por medio yo de una operación que se llama sigma, y yo puedo sumar términos desde un inicio hasta un final. Esto es como decir los límites, que en todo caso en integración representan límites inferiores y superiores. En la letra sigma también se llaman así. Vamos a suponer que a mí me dan un término, enésimo, y me dicen sea a sub n igual a 1 dividido entre n al cuadrado más 1. Encontrar los primeros 5 términos de la sucesión. Ya sabemos nosotros que los términos de la sucesión los voy a sustituir con n igual 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los valores que yo voy a sustituir acá. Es decir, que yo puedo obtener el término a sub 1, que sería 1 sobre 1 al cuadrado más 1.
Puedo obtener el término a sub 2, que sería 1 sobre 2 al cuadrado más 1. Puedo obtener el término a sub 3, que sería 1 sobre 3 al cuadrado más 1. Puedo obtener el término a sub 4, que sería 1 sobre 4 al cuadrado más 1. Y puedo obtener el término a sub 5, que sería 5 al cuadrado más 1. Si nosotros lo vamos a describir, 1 al cuadrado es 1, el primer término sería 1 sobre 2. 2 a la 2 es 4, más 1 es 5, 1 sobre 5. 3 al cuadrado es 9, más 1 es 10, 1 sobre 10. 4 al cuadrado 16, más 1 es 15, 1 sobre 15. Y 1 sobre 25 más 1 es 1 sobre 26. ¿Qué representan esto? Los primeros 5 términos de la sucesión. Ahora, si yo quiero saber cuánto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n del término este que me va a generar esto, yo podría decir aquí, perdón, desde 1 hasta 5. Vamos a cambiar este i para que coincida con la forma en que está descrito esto. Desde n igual 1 hasta 5, entonces yo tendría que escribir aquí 1 sobre n al cuadrado más 1. ¿Y qué tendría que hacer? Tomar este primer número, sumarle este segundo número, sumarle este tercer número, sumarle este último número, perdón, penúltimo, y por último, este valor. ¿Cuánto me da esto? Yo tendría que sacar la cuenta. Pero ahora nosotros nos vamos a ir al programa WX Máxima para explicarle cómo se hacen estas sumas. Yo voy a copiar este ejemplo acá y me voy a ir al final, porque aquí escribí otras cosas para otra materia. Y voy a colocar control B. Voy a quitar esto que está acá. Si nosotros podemos leer aquí, pongan mucha atención, aquí dice S1. Yo pude haberle, inclusive, quitar esto que está acá y dejarlo sin nada. Pero yo le coloqué a eso un nombre y le dije yo, por ejemplo, la suma de los 5 primeros términos y le pongo 2 puntos. Esto que está dentro del paréntesis, este primer elemento va a ser la fórmula del término que nosotros vamos a trabajar. Esa fórmula que yo tengo acá es 1, que lo voy a dividir y pongan mucha atención, abro un paréntesis y digo n elevado al cuadrado y yo le sumo 1. Ahora, el n va a ser el valor que yo le voy a cambiar aquí. Y lo voy a variar desde 1 y aquí dice INF que es infinito. No, yo le voy a poner 5. Y le voy a poner aquí donde dice suma un apóstrofe. Y le voy a decir a esto control enter. Si ustedes ven, yo tengo aquí ya de que la suma de los 5 primeros términos está dada por esta expresión. Observen que aquí está el símbolo sigma y aquí está el término que me genera ese resultado. Esto simplemente me está dando a mí, es la expresión, pero si yo quiero saber cuánto es la suma, yo puedo copiar todo esto, control C, me pongo abajo, donde está el cursor digo control B para pegarlo, y al final donde está el punto y coma lo quito y le escribo igual. En esa parte del igual voy a copiar después del apóstrofe donde dice suma hasta el último paréntesis. Y le digo control C y lo pongo aquí. Control B. Si ustedes quieren lo pueden escribir. Si no, lo copian y es mucho más fácil. Al ponerme al final, fuera del paréntesis, le digo control enter y aquí me está dando ya la suma de ese resultado. Entonces aquí tenemos una forma de nosotros poder encontrar sumas de términos. ¿Preguntas al respecto
en función de lo que he explicado acá. ¿Está claro? Para que me quede claro, la parte izquierda es la representación de la sumatoria y la parte derecha es el resultado. Exactamente. Eso se consigue porque aquí, donde estoy pasando yo el cursor, yo le estoy colocando un apóstrofe. Este apóstrofe que está aquí me indica de que lo que yo tengo aquí me lo va a escribir igualito. Pero cuando yo lo escribo sin el apóstrofe, me da el resultado que es lo que está a la derecha. Ahora, ¿Cómo se escribe la apóstrofe, profesor? en el símbolo de interrogación, normalmente está el símbolo de apóstrofe. Vale, gracias. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago yo para generar una lista de una sucesión? Ya les voy a explicar cómo. Voy a tomar este ejemplo y lo voy a colocar aquí. Entonces aquí voy a escribir algo. Simplemente voy a escribir sucesión. Y esto le voy a decir acá, slash slash de producto, y al final aquí, para que no me lo tome como una sentencia, asterisco slash. Entonces, aquí voy a escribir la sucesión, en la parte de aquí. Entonces aquí dice lista 8. Es una lista que estoy haciendo, pero si yo quiero, la quito y le escribo sucesión. Entonces aquí dice make list, me va a generar una lista. Vamos a hacer la lista de estos términos que nosotros determinamos. Entonces aquí ya sabemos que en vez de 3 va 1, que en la parte de abajo este n que está aquí va elevado al cuadrado y que en vez de sumarle 5 yo le sumo 1, que va a comenzar en 1 y va a terminar en 5. Si yo a esto le digo al final control enter, aquí me dan los 5 términos que nosotros determinamos en la parte anterior. Yo los voy a copiar y lo voy a copiar como texto y vamos a ver qué son los que yo tengo aquí. Perdón, aquí es 25, este es 26. Fíjense que acabamos de conseguir un error. Aquí este es 26. Entonces le voy a decir aquí que me lo pegue. Y si nosotros podemos ver, voy a marcar acá en azul, este valor es este. Parece que también hubo error en el 1. Ah, sí, En el 15-17. sí, aquí es 17, sí. Bueno, eso puede ocurrir. Lo bueno del programa es que con el programa yo puedo verificar, ¿no? Entonces vamos a seguir marcando. Aquí tengo 1 sobre 10, aquí tengo 1 sobre 10. Aquí tengo 1 sobre 17, aquí 1 sobre 17. Aquí tengo 1 sobre 16, aquí tengo 1 sobre, sobre 26. ¿Cuánto nos dio esta suma? Bueno, vamos otra vez para acá y nosotros podemos ver claramente aquí de que esta suma lo voy a copiar como texto, pero la operación sumatoria nos va a aparecer igual. Yo tomo una hoja más y vamos a ponerlo aquí. Sin embargo, aquí aparece el resultado, porque dice la suma de este elemento desde 1 hasta 5 es 1983 entre 2210. Entonces ahí tienen una forma de nosotros poder escribir términos de una sucesión. Preguntas al respecto.
Hay una forma de encontrar otro tipo de ejemplo que se llama forma recursiva. Y la mejor forma de ver cómo son los elementos de forma recursiva es con un ejercicio. Supongamos que yo les doy a ustedes un término y le digo, bueno, el término enésimo, que también se llama término general, A sub n, es de la forma 2 veces o el producto de 2 que multiplica a sub n menos 1, restándole 2 al todo término, y me dicen que el término a sub 1 es igual a 3. Entonces uno dice, bueno, encontrar los 5 primeros términos y su suma. Entonces uno dice, bueno, resulta que esto que está acá es la fórmula del término enésimo. Es como si a mí me dijera el problema. Yo tengo la sumatoria y voy a sumar desde n igual 1 y voy a llegar hasta 5. ¿De quién? Del término a sub 5. Yo quiero saber cuánto vale esta suma, pero tengo que saber cuánto vale a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5 para poder sumarlos con esta fórmula que yo tengo acá. Entonces uno dice, bueno, yo sé que el término a sub 1, vale 3. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿de qué manera recursiva? Vamos a ver si ustedes me pueden ayudar con eso. ¿De qué manera recursiva yo puedo conseguir el segundo término? Uno diría, bueno, profesor, el segundo término sería a sub 2. Va a ser igual a 2 veces a sub 2 menos 1 menos 2. Ah, pero eso es lo mismo que 2 que multiplica a A. Si a 2 le resto 1, me queda 1. Menos 2. Ah, pero este lo tengo aquí. Entonces yo puedo sustituir 2 que multiplica a 3 le resto 2. Y eso me da como resultado que cuando yo multiplico 2 por el resultado de esto, que es 1, me queda 2. Ya tengo el término a sub 2. Ahora voy con el término a sub 3. El término a sub 3 es 2 veces el término n menos 1. Pero como este es 3, aquí me queda 2 menos el 2. Y esto es 2 que multiplica a sub 2. Pero a sub 2, ¿cuánto vale? Según lo que me acaba de dar aquí. 2. ¿Y cuánto le tengo que restar? 2. Esto me da 2 por 0 y eso es 0. Estoy siguiendo la forma del término que yo tengo acá. Ahora voy a sub 4. A sub 4 es 2 que multiplica a sub 3 menos 2. Ah, pero a sub 3 me dio 0 menos 2. Quiere decir que este es 2 por 4. 2 por 2 es 4, me queda menos 4. Ahora voy a sub 5. A sub 5 es 2 que multiplica a sub 4 menos 2. Y esto es 2 que multiplica a sub 4, que es menos 4, menos 2. ¿Cierto? Y al sacar la cuenta, menos 2 menos 4 me da menos 6.
Esto me da menos 12. Es decir, que ya conozco quién es el término A sub 1, quién es el término A sub 2, quién es el término A sub 3, quién es el término A sub 4 y quién es el término A sub 5. ¿Qué me faltaría hacer? La suma, que sería esta expresión que tengo aquí. Ahora, yo puedo sumarlos y decir, voy a tomar al 3, le voy a sumar 2, le voy a sumar 0, le voy a sumar menos 4 y le voy a sumar menos 12. Sacando la cuenta, esto me queda 5, aquí me queda menos 16 y el resultado es menos 11. Ahora, ¿cómo sería la forma de escribir esto en la expresión anterior? Para que me dé ese resultado. Uno podría decir, bueno, vamos a intentarlo. Yo voy a copiar aquí. Disculpe, profesor. Sí. ¿Podría, por favor, es que me perdí en un punto, podría replantear cómo sería la operación de, por ejemplo, del A3, el tema de cómo funciona la recursiva en esa operación? Ah, sí, lo que pasa es que como aquí dice, mire, al n se le va restando 1. Si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 3, aquí es 2. Si aquí es 4, aquí es 3. Si aquí es 3, aquí es 2. ¿Lo vio? Ya me quedó un poco claro. Es como que, porque se le resta menos 1, ¿verdad? De para el octal le Sí. resta 1. Se le resta 1 al subíndice. Entonces, si aquí es 5, el término por recursión aquí sería 4. O sea que Entonces, como es una manera simple de hacer como tomar al antecesor del que está actualmente. exactamente. Esa es la idea. Vale, Entonces, gracias. muy bien. Vamos a ver si podemos plantear esto que está acá. Voy a Solo otra copiar. pregunta. ¿Cómo no? ¿Lo del 3 es algo que se plantearía en el problema o...? Esto lo da el problema. Vale, vale. Gracias. Sí, porque si no me dan uno con quien comenzar, no puedo hacerlo. Ya va. Estamos aquí. Entonces yo tengo una sumatoria. Esa sumatoria tiene una forma. Vamos a quitar esto. Ese primer espacio lo vamos a ocupar con 2, que va a multiplicar y abro un paréntesis. Y ahí me va a quedar que es el elemento A, pero tendría que definirlo. N-1. Vamos a ver si me lo puede garantizar aquí. Ya va. 2 que multiplica a su n-1 menos 2, perdón. Aquí le tengo que restar 2. Desde n igual 3. Perdón, desde n igual 1. No. Este tenemos que trabajarlo más aún. Porque yo tengo que definir primero quién es el término, el primer término, para poder meterlo aquí. ¿Me entienden, no? Así que este no se puede hacer así tan elegantemente. Ese va a quedar para después, para trabajarlo con más detalle y explicarle cómo se construye. Pero sin embargo me interesaba ver que ustedes vieran la fórmula de recursión. Vamos a hacer otro problema así de forma recursiva. Ejemplo. Profesor, duda, ¿esto de la forma recursiva es otra manera de escribirlo, escribir la notación sigma o es algo completamente diferente? No tiene que ver con eso. Lo que pasa es que en la recursiva yo tengo que fijar primero quién es el término inicial.
para después hacer la variación. Pero entonces para eso yo tengo que construir en máxima la secuencia de las instrucciones que vamos a hacer. Entonces, como no las tengo a mano, tengo que escribirlas para la próxima clase, entonces se las muestro. Sin embargo, ustedes están libres de investigar eso. Me gustaría sobremanera. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo otra expresión aquí. Y a mí me dan el término A sub n, que es igual a 1 dividido entre 1, y yo le voy a sumar a el término A sub n menos 1. Y a mí me da en el problema cuánto vale A sub 1. Y me dicen que el término A sub 1 vale 1. Recuerden, esto que está en rojo y esto que está en rojo me lo están dando. Y me están pidiendo que determine en forma recursiva quién es A sub 1, que está dado, quién es A sub 2, quién es A sub 3, quién es A sub 4 y quién es A sub 5. Estas son mis interrogantes. Por supuesto, y la notación sigma. ¿Cuánto vale la suma? Que eso lo vamos a estudiar en la próxima vez. Entonces, uno viene y dice, A sub 1 está dado, ¿qué es este? Quiere decir que A sub 2, si yo veo aquí, el n lo estoy sustituyendo por 2. Quiere decir que esto es 1 sobre 1 más. Aquí, al escribir 2 menos 1, esto me queda a 1, porque es 1 menos. Entonces esto es 1 sobre 1 más 1, y eso es 1/2. Ya obtuve el término 2. Si voy a hallar el término 3, eso sería 1 sobre 1 más el término anterior. Y eso es 1 sobre 1 más A2, que sería 1/2. 1 más 1/2 son 3/2. 1 entre 3/2 es 2/3. ¿Ok? Esas cuentas se las dejo a ustedes. Voy con el término A4. A4 es 1 sobre 1 más A3, el anterior. Es decir, que esto es 1 sobre 1 sobre A3, pero A3 vale 2/3. 1 más 2/3 son 5/3. Entonces esto es 3/5. Ya tengo el término 4. Me voy al término 5. Quiere decir que el término 5 va a ser 1 sobre 1 más el término anterior, que es A sub 4. Esto es 1 sobre 1 más 3/5, que fue lo que me dio aquí. 1 más 3/5 son 8/5, es decir, 5/8. Y ya tengo los 5 primeros elementos de esa expresión. Lo que me faltaría a mí ahora es sumar desde n igual 1 hasta 5 el término A sub n. Pero aquí dice que el término A sub n se tiene que escribir de esta forma. Por eso hay que describir primero quién es el elemento número 1. Porque entonces aquí esto sería el primer número, que sería 1. Después le sumo 1/2. Después le sumo 2/3. Después le sumo 3/5. Y después le sumo 5/8. Indudablemente que esta suma se puede hacer sin ninguna dificultad. Pero imagínense que aquí fuera 1000. Entonces uno tiene que utilizar el programa que está presente. Preguntas al respecto. No estoy de todo claro cómo se hizo la suma para esa fracción que ocurrió en el A5. Es como 1 más 3/5. Se lo voy a hacer por aquí en otro color. Usted Por tiene favor.
sobre 1 más 3/5, ¿cierto? Entonces usted dice acá, 5 por 1 es 5. Este está sobre 1, 1 por 3 es 3. Y esto sobre 5. Al hacer extremos y medios, el 1 que está arriba, este, está dividido por 1. Y esta fracción es esta. Aquí tiene 8, aquí tiene 5. Entonces usted dice, multiplico 1 por 5 y le da el 5. Y multiplica el 1 por 8 y le da el 8. ¿Lo vio? Ah, vale. Muchas gracias, profesor. Ok. Vamos con otro ejemplo. Ya no es recursivo. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes encontrar una fórmula para el n-ésimo término de la sucesión y escribo raíz de 2, coma, raíz de 2, raíz de 2. Esta raíz de 2 está dentro. Vamos a escribirla mejor. Raíz de 2 y aquí una raíz de 2. Coma. Raíz de 2. Raíz de 2 y aquí otra. Vamos a escribir otra. Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2 y raíz de 2. Y aquí, punto suspensivo. Yo quiero saber cuál es el elemento A sub n. Escucho sugerencias por parte de ustedes. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre para encontrar el término enésimo que me genera esto? Porque con esto yo les pudiera pedir un problema que diga hallar la sumatoria de los A sub n desde n igual 1 hasta 2. Entonces ustedes dicen, profesor, sumo este y este. Pero si yo no les coloco aquí el número 2, sino que le coloco yo el número 10, entonces ustedes se irían a WX máxima y lo hacen directo. Entonces pregunto, ¿cómo hacen ustedes para encontrar esto? ¿Quién me da una sugerencia? Algunos de ustedes dirían, profesor, yo voy a escribir esto como una potencia racional. Porque al ser potencia racional yo lo puedo visualizar de mejor forma. Es decir, que aquí el primer término, la raíz de 2, yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 1 sobre 2. Este segundo término que yo tengo acá, si ustedes ven, yo tengo aquí 2. Y aquí tengo 2 a la 1 medio. Quiere decir que tengo 2. 1 más 1 medio son 3 medios. Pero todo eso elevado a la 1 medio. Porque esta raíz es el 1 medio. Y como esto está a la 1 y esto es 1 medio, 1 más 1 medio me da 3 medios. Coma. Ya sabemos que estos dos me dieron 3 medios. Pero si yo a 3 medios le sumo 1, me da 5 medios. Serían 2 elevado a la 5 medios elevado a la 1 medio. Esta raíz es el 1 medio. Y el 2 por 2 por 2 que están aquí con esa raíz es este que tengo acá. ¿Ok? Porque resulta que estos dos me dio 3 medios y 1, 3 medios
más 1. Eso es 5 medios, que es el que me da aquí. ¿Cuánto sería este? Todo esto ya sabemos que es 5 medios. Pero yo le tengo que sumar el 2 a la 1, que es este. Y el 2 a la 1 son 7 medios. Quiere decir que es 2 elevado a la 7 medios y todo elevado a la 1 medio. Y aquí, punto suspensivo. Si nosotros lo vemos, yo puedo encerrar aquí este 2. Entonces tengo 2 a la 1 medio, 2 a la 3 medio, 1 medio, 2 a la 5 medio, 1 medio. Entonces, ¿cómo pudiera yo reescribirlo? Alguno de ustedes diría, bueno, yo puedo escribir aquí que este es 2 a la 1 medio dentro. Aquí yo puedo cambiar y decir 2 a la 1 medio dentro y afuera 3 medios. Y aquí yo puedo escribir 2 elevado a la 1 medio y afuera 5 medios. Y aquí yo puedo escribir 2 elevado a la 1 medio y afuera 7 medios. Y aquí punto suspensivo. Ahora, pregunto, ¿quién será el término a sub n? Denme alguna idea. Puede ser quizás el valor de constantemente 2, raíz de 2, pero multiplicado por la variable anterior. Ajá, ¿y cómo hago yo para que aquí me aparezca 1? Sí, porque recuerden que cuando yo digo n igual a 1, me aparece este primero. Cuando digo n igual a 2, me aparece este. Cuando digo n igual a 3, me aparece este. Y cuando digo n igual a 4, me aparece este. Recuerden, este es el término a sub 1. Este es el término a sub 2. Este es el término a sub 3. Y este es el término a sub 4. ¿Qué creen ustedes que debería ir aquí? Por ejemplo, ¿qué tal si yo escribo aquí n dividido por 2n menos 1 puede ser. a? 2n menos 1 partido en 2. Ah, lo dijo perfectamente, ya me cayeron ahí adelante. 2n menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo digo el 1 lo sustituyo aquí, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Entre 2 me da la primera raíz que yo tengo, entonces parece que aquí como que no todavía. Porque si sustituyo 2 por 2, 4, 4 menos 1 es 3, 2 por 3, 6 y me da este. Es decir, que esto está cumpliendo para este y para este, porque cuando yo coloco 4, se cumple. Entonces aquí estoy comenzando desde n igual 1. ¿Cómo hago yo para que aparezca el primer término? Ya está muy cerca, dígame. Ajá, estoy esperando. Por ahí el joven muy Estoy inteligentemente me... procesando, profe, breve. Ah, Estoy pensando, profe. perfecto. Pero lo dijo muy bien al principio, porque al sustituir uno, le queda este. Interesante, ¿no?
Alguien escribió por el chat. Vamos a ver qué pasó por aquí, por el chat. Lo que pasa es que yo no abro. Uno sobre 2 más n. Vamos a ver. Si digo 1 sobre 2 más n, si n vale 0, 1, pero tendría que comenzar en n igual 0. Sí, pudiera ser. Si es 0 me da 1 medio. Si es 1 me da 3 medios. Si es 2, sí, pero tendría que comenzar en 0. Es decir que, según lo que me acaban de dictar, sería a sub n igual 2 a la 1 medio elevado a la 2n más 1 sobre 2, que es lo mismo. Porque si yo sustituyo, no, a menos que yo reescriba esto de otra forma. Porque este que está aquí es el mismo que tengo yo aquí. Si coloco... Bueno, no importa. Eso se los voy a dejar a ustedes para que me lo investiguen. Entonces voy a colocar por acá, investigar. Como nosotros tenemos clase nuevamente el día... ¿cuándo? El jueves, ¿no? Entonces el jueves revisamos para que ustedes me den el término que tienen aquí y me den la fórmula de la sumatoria. Profe, Sí, ¿cómo no? creo que está bueno porque al comenzar por 0, el primer término sería raíz de 2. No, Entonces el no. 2, ¿o no? Porque como no está el n al principio, sería Sí, en lo que el pasa primer... es sí. Lo que es que habría que hacer un cambio, porque le explico. Como yo estoy considerando en los números naturales, la única forma que tendría que tomar es el 0 y el 0 es un entero. Entonces, si yo considero el Ah, 0, pero sí, sí se puede. ujú. Es decir, esta forma o esta, si usted sustituye 0, indudablemente que le queda el primer término. Entonces, usted tendría que decir n igual 0, 1, 2, 3. Quiere decir que si usted va a hacer la sumatoria tendría que ser desde n igual 0 hasta el número. ¿Cuántos teníamos que sumar? Ah, no, 10. encontrar. No, no había que sumar. Desde n igual 0 hasta qué sé número, qué sé yo, hasta 10, por ejemplo, del término a sub n, que lo acabamos de definir según lo que me acaban de dar, desde n igual 0 hasta 10 de 2 elevado a la 1 medio elevado a la 2n menos 2n más 1 sobre n. Esta fórmula es equivalente a la que dio el joven que escribió por el chat, esta que está aquí. Profe era dividido en 2. Dividido en 2. Ya va. Esta fórmula que está aquí, del 2n más 1 sobre 2, es equivalente a esta misma que está acá, ¿ok? Pero aquí tendríamos que comenzar con n igual a 0. Y esto sería entonces la forma del término. Habría que hacer un cambio con respecto a decir de que este sería el a sub 1, pero aquí el límite tendría que comenzar en 0. Es como si dijera yo a sub 0. Pero el resultado es más que válido. Y 2n menos 1 partido en 2. No, aquí está funcionando bien este.
Ah, bueno. Pues, Esto está funcionando bien. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí porque nos vamos, como se dice, aclimatando, ¿no?